llegaron en tiempo. Por respeto a las personas que llegaron en tiempo, pues demos inicio a esta nueva plática, parte del grupo de pláticas de diálogos ANAFAPIT. Y en esta ocasión nos va a acompañar el doctor Santiago Mayagoitia. Tuve oportunidad de revisar el currículum de Santiago. La verdad estoy impactado con todos los títulos nobiliarios que ya tiene en su haber el doctor Mayagoitia. Trae un doctorado en comunicación y marketing por parte de la Universidad de Anáhuac, diplomados en Behavioral Science of Management de parte de Yale, tiene un MBA por parte de GADE. Bueno, me tardaría yo creo que como unos 10 minutos en leer todo el currículum que ya tiene nuestro amigo Santiago en estudio. Entonces, definitivamente el conocimiento que ya tiene en todos estos estudios y los años que lleva practicando, realmente es impresionante. Y bueno, tenemos entonces la suerte de tenerlo para que nos platique un poco. Y en esta ocasión, el título de la plática va a estar totalmente enfocado en cuestiones de productividad y sobre todo en cuestiones de cómo hacer más con menos y asegurando la calidad a través de procesos relacionados con Six Sigma. Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes al doctor Mayagoitia. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, todo el equipo de ANAFAPIT por estar el día de hoy aquí dando la posibilidad de estar en esta presentación, en este webinar. Y bueno, pues vamos a ir iniciando un poco acerca de este tema tan interesante que tiene que ver con cómo podemos impulsar la productividad, cómo podemos trabajar en la mejora de procesos y sobre todo cómo es que esto se puede traducir realmente en un beneficio para todas las personas, no solamente para la organización, sino como un enfoque cultural. Siempre he dicho que la mejora continua es mitad arte, mitad ciencia, mitad arte porque tenemos que trabajar con el equipo y mitad ciencia porque también tenemos que entender las buenas prácticas que nos pueden estar generando pues esa mejora continua o ese mejor proceso que podríamos estar considerando que en el día a día se puede estar dando. Entonces, un gusto enorme estar aquí con ustedes y de entrada me gustaría pues hacer un golpe de conciencia. Y ese golpe de conciencia tiene que ver cómo es que hemos estado a nivel país con respecto a la productividad. Me tocó hace 2 años estar en el Foro Global de Productividad de la OCDE y era algo interesante ver cómo los datos nos muestran que más allá de una década hemos mantenido un lugar, pues no muy orgullosos de tenerlo, por supuesto, como el país con peor productividad en el mundo, ¿sí? Y esto, pues es una cuestión que no es nueva, es una cuestión que nos invita a la acción y sobre todo que al momento de combinarlas con ciertos factores que se han venido dando en el mundo y sobre todo, bueno, pues esto ya en carne propia en nuestro país, pues vemos que ha amplificado muchos de estos grandes retos que hemos tenido. Uno y el más visible, pues es el COVID. Solamente en 2020 más del 20% de las pequeñas y medianas empresas, que yo les estoy hablando de un número de aproximadamente 4.9 millones de ellas, más del 20% cerraron sus puertas. ¿Y por qué cerraron sus puertas? Podríamos pensar que seguramente es un tema comercial, que seguramente algunas personas pues ya no les estaban comprando, pero al momento de empezar a hacer una introspectiva con esta situación y a preguntarle a profesionistas, empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, etcétera, 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 pues nos dábamos cuenta que la realidad era otra. No fue una cuestión que podríamos hablar únicamente comercial, sino la primera, segunda, tercera y cuarta razón tenía que ver con el manejo de los procesos. Y les pongo un ejemplo. Si nosotros en nuestra industria estuviéramos pensando en diseñar o en trabajar con algún diferente tipo de material
una materia prima distinta para ofrecerle al cliente otro producto muy específico, tú podrías calcular que tal vez ese producto va a salir al mercado, voy a ponerle algún ejemplo, en 1,000 pesos el litro, por decir cualquier cosa, ¿sí? Y entonces tú lo diseñaste con esa intención. Sabes que tus costos están rondando el 50%, por lo tanto, pues vas a gastar 500 pesos, pero te va a dejar 500 pesos. Cuando lo haces en un ambiente controlado, en un ambiente sin tanta, vamos a llamarlo así, variación, pues eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque seguramente calculaste los costos de la materia prima, calculaste el costo de mano de obra, calculaste algunas cosas que tal vez en una gestión normal y sin tanto movimiento, pues serían ciertos. Sin embargo, el día de mañana ya no te están pidiendo la misma cantidad, ya te incrementaron tal vez un 20% de la demanda. Y entonces eso empieza a generar estrés. Y antes lo que podríamos estar pensando que está controlado, pues ya no lo es tanto, porque ahora ya tienen nuevos retos, hay más estrés, hay más, por ejemplo, podríamos estar hablando de distintos procesos, más máquinas, más todo. Y poco a poco la liga se va estirando. Lo que antes te parecía muy sencillo, porque lo tenías en un ambiente controlado, que podríamos pensar que eso es totalmente fuera de la realidad, ahora en el mundo real, y porque tenemos problemas felices, vamos a llamarlos así, de que está incrementando, está creciendo la organización, pues ahora lo que antes era un pequeño error y no pasaba nada, hasta nos divertía y nos daba gracia, pues ahora son grandes problemas. Entonces, el hecho de que empecemos a agregarle complejidad, en donde empecemos a crecer, pues genera nuevos retos en donde si nosotros no lo logramos controlar, pues esa utilidad del 50% ya no se vuelve el 50%. Ya no estás considerando tal vez problemas de rotación, o resulta ser que no se dieron el tiempo por mejorar el proceso de la entrega y ahora vamos y el cliente no está y tenemos que regresar y decimos, bueno, ¿qué más da? Mañana vamos. Y todo eso es tiempo, todo eso es dinero. Entonces, he conocido organizaciones, vamos a llamarle la organización que nunca existió en el país de nunca jamás, que pierden dinero y están regalando literalmente su dinero a los clientes. ¿Por qué? Porque se nos hace normal el decir, bueno, pero salió, ¿sí? Es como cuando dicen de los viernes, pero ¿a qué costo? Algo muy similar, ¿sale? Sale el producto, sale la venta, pero ¿a qué costo? Al costo que tú calculas en un entorno totalmente regular, totalmente estático, o estamos hablando del cálculo de lo que realmente te está costando. Si estuviéramos viendo algunos datos acerca de cuál es ese costo, pues yo te puedo decir que del 20 al 35% de los costos de una organización se le asignan como un costo de no calidad. Y un costo de no calidad es ineficiencia. Entonces, podemos trabajar más, podemos vender más, el ingreso va a ser el mismo, y eso es lo peligroso, pero las ganancias van a ser menos. Y esto, fíjense cómo lo empezamos a relacionar. Aquí podemos estar viendo cuando empezó la pandemia, cuánto tiempo estábamos esperando que se reactivaran algunos de los sectores con respecto al Producto Interno Bruto, que pues habla del crecimiento y del bienestar económico. Pero algo muy interesante que pasó aquí es que esto no lo vivieron todas las empresas. Hay empresas que, vaya, no aprendieron la lección y tal vez hasta el 2030 van a volver a recuperarse. Hay otras en donde no tardaron ni meses para poder reactivarse. Y esto no tiene que ver con el sector. Ojo con esto, ¿sí? Porque podríamos decir, bueno, Santiago, pero si estás hablando de un sector farmacéutico, pues por supuesto. Es más, yo creo que al contrario, crecieron. Cierto, algunos sectores se vieron beneficiados, pero cuando empezamos a determinar que todo tiene que ver con la detección del valor del cliente, es ahí en donde he conocido empresas que dicen, Santiago, ahora lo que más tenemos como productos estrella son cosas que salieron en la pandemia, porque fueron conscientes de las necesidades que hubo. Si alguien piensa que el cliente del antes de la pandemia es el cliente real o igual del que tenemos ahorita, pues estaríamos equivocados. Recuerdo en su momento
uno de los directivos de Bimbo, por ejemplo, me decía, Santiago, vamos a tener que rehacer nuestra planeación estratégica. La hicimos hace 6 meses, llegó la pandemia y ya no va a servir de nada. Tenemos que volverla a hacer. Y bueno, pues hay que entender que el mundo es dinámico, pero todo se centra en cómo encontramos la propuesta de valor, cómo encontramos aquellas cosas que el cliente aprecia y cómo nos alineamos para poder encontrar la solución hacia ello. Entonces, todo esto que les estoy enseñando, que no estoy simplemente aquí para hablarles de un tema socioeconómico, ni mucho menos, es para que nosotros caigamos en cuenta de la gran necesidad que hay de un tema de productividad en México. No es una cuestión de moda, no es una cuestión de gusto, es una cuestión de necesidad, porque anteriormente pues nos educaban diciendo que si le echábamos ganas, seguramente pues todo iba a ir bien, pero ahora ya no es cierto eso. Ahora no solamente hay que poner esfuerzo, sino hay que saber cómo trabajamos de una manera estratégica, cómo aseguramos que el tiempo que empezamos a dedicarle realmente sea productivo. Un poco aquí de lo que les comentaba de la afectación, algo muy relevante, y esto tiene que ver con cosas que podríamos considerar como básicas. No es ciencia de cohetes, equipo. Son elementos en donde vamos a apostar esa cultura, ese arte de trabajar con la gente y decirles, hoy podemos hacer las cosas diferentes. Entonces, vamos a empezar, digo, esto es un poquito del mismo contexto, de la productividad de las horas de trabajo. Entonces, productividad es hacer más con menos, y aquí pues simplemente con el tema de la productividad de las horas de trabajo, vemos que pues muchas veces valoramos más el tema de tengo más horas, pero se produce lo mismo, lo cual pues ahí hay una gran oportunidad. Y quiero mostrarles una gráfica, creo que es la última gráfica de este contexto, de decirles algo que sucedió muy chistoso, muy interesante, muy curioso. Si ya les he plasmado estos temas de reto, estos temas que podríamos llamar negativos o de reto para los mexicanos, pues entonces esto seguramente, Santiago, habló de un desplome del crecimiento económico del país y sobre todo de un crecimiento productivo. Pues, ¿qué creen? No fue así. Si vemos con datos de México cómo vamos, estos pues vienen también relacionados a los datos del INEGI, podemos ver algo muy interesante que sucedió. Fíjense cómo esto viene, digo, es información trimestral, cómo viene desde 2016, pero ¿qué pasó en 2021? ¿Qué es lo que sucedió? Tuvimos una alza histórica, ¿sí? Y cuando vimos esto nos dio mucha curiosidad, y nos dio tanta curiosidad que empezamos a preguntarle a las personas, pues, ¿qué había pasado? Y la conclusión a la que llegamos es que las organizaciones les quedaba muy clara la necesidad, porque lo que decían es, o lo hacemos mejor o morimos. Y pónganse a ver esta realidad tan fuerte. Yo sé que aquí puede haber directivos, puede haber profesionistas, ¿sí? Pero la realidad es una. Y la realidad es que ahí tú sabías que necesitábamos trabajar duro y necesitábamos trabajar enfocados. Porque si no, o nos quedábamos sin chamba, o la empresa, pues, moría. Entonces, todos teníamos la misma alineación. Entonces, ¿qué decían? Bueno, pues, con menos recursos, ¿cómo puedo sacarle el trabajo y cómo puedo hacerlo bien? ¿Cómo puedo cuidar mis recursos? Porque quién sabe cuándo me vuelvan a entregar, así como estaba la logística, ¿no?, mundial. Entonces hay que ser cuidadosos y cuidadosas. Y eso es precisamente lo que pasó. Claro, la adopción también de tecnologías. Me decía un director comercial, Santiago, yo antes atendía solamente 4 reuniones, 5 cuando mucho, ahorita atiendo 12, ¿sí?, en el mismo tiempo. Eso estás hablando de productividad. Pero, ¿saben algo muy curioso que también sucedió aquí? Que después de esto, ¿cómo habrán sido los resultados? Pues, lamentablemente hubo un efecto rebote y se mantienen iguales.
Igual de bien, Santiago, ¿no? Igual de mal que antes. Entonces, no tenemos que vivir el efecto del avestruz. ¿Y cuál es el efecto del avestruz? Que cuando haya un problema, pues simplemente voy a tratar de tapar mi cabeza para ver cuándo se soluciona. A ver, esperemos que pronto lleguemos a una vieja normalidad. Ojalá todo sea como antes. Pero a ver, momento. Si esto es algo que pasó, si esto es algo que generó grandes retos, mucho estrés seguramente, ¿por qué no aprovechamos y aprendemos de las buenas cosas que también nos dejó? Si nosotros sorprendimos con esos picos, ¿por qué no mantenemos las buenas prácticas? ¿Por qué no trabajamos con el equipo y en vez de decir, ay, vamos a relajarnos ya pasó, y volvemos a los males pasados? ¿Por qué no tomamos las buenas prácticas y nos mantenemos arriba? Y esto es algo que van a entender todas las empresas. Equipo, esto lo va a entender el 1% de las empresas. Y no es el 1% de empresas transnacionales, ¿eh? Ojo, es el 1% de empresas conscientes. Porque lo que me han dicho, he tenido la oportunidad de hacer implementaciones globales en temas de mejora continua. Una de ellas me tocó acompañar a Philip Morris Marlboro en toda Latinoamérica con sus procesos. Tuve la oportunidad de conocer los programas que tenían en Rusia, Suiza, Portugal. Y equipo, los problemas de la chica lo viven las grandes, solamente en diferente dimensión. Es lo mismo. Y no importa ni siquiera la cultura. Son los mismos problemas. De hecho, dicho sea de paso, el tema de la cultura es relevante, sí, sí lo es, pero no es la cultura del país, lo que es importante. Es la cultura de la organización. Cuando entras, cómo actúa la gente dentro de la organización. Y cómo es que nosotros vamos a generar los hábitos para reforzar y fomentar que esa cultura sea una cultura de crecimiento, sea una cultura de empatía, sea una cultura de tomar acción en los procesos. Y entonces, con esto, nosotros vamos a estar considerando 3 grandes momentos en donde se pueden hacer hábitos. Y los hábitos, ¿por qué, Santiago? Porque cuando tú haces un hábito, entonces empiezas a generar una cultura organizacional. Por ejemplo, la empresa más puntual que conozco no fue en Alemania ni en Suiza, ni mucho menos. La empresa más puntual que conozco se llama Xcaret. Cuando empecé a hacer una capacitación, todos estaban en el minuto. Ya estaban, si decíamos a las 4, todos estaban a las 4. Y eso habla de un hábito. Pero el hecho de empezar a cultivar esos hábitos, al final te generan actitudes y te generan motivaciones para saber cómo llegar. Entonces, hay que tener el deseo, claro. El deseo, como bien les había platicado en el momento de generar empatía con los retos que teníamos, pues el deseo es querer hacer las cosas y querer porque, digamos, sabes que tenemos que lograrlo, pero también está el saber y es la parte teórica. Acuérdate que aquí, deseo, arte, saber, ciencia, ¿no? El conocer algunas prácticas, como cuáles, Santiago, como las 5 S, orden y limpieza. Algo tan básico como el cuidar nuestras instalaciones, el cuidar nuestro escritorio, o nuestra área de trabajo, todo es importante. Y sobre todo el tercero, ponerlo en práctica, llevarlo a la acción. Platicaba, estuve en el Consejo Consultivo del Tecnológico Monterrey y algo muy interesante que decían es, bueno, vamos a estar desarrollando el tema no solamente de conocimientos, sino el tema de la aplicación como tal. Este desarrollo de las competencias. Y ser competente es diferente a tener un conocimiento. Un conocimiento lo puedes tener y nunca aplicarlo. Tener una competencia es que lo aplicas, lo sabes utilizar. Entonces, hay que trabajar en estos hábitos y saber que nosotros debemos de generar señales positivas y romper las señales negativas para que se pueda generar una rutina y así todos sentirnos motivados y motivadas para lograr ese resultado. El ponerse la camiseta, que yo sé que muchas veces suena algo muy tendencioso, decir, bueno,
es que ponerse la camiseta simplemente es decir que amas a la organización. Pues no es así. Ponerse la camiseta es entender y empatizar con el gran objetivo que tiene la organización. John F. Kennedy, cuando va a supervisar o cuando va a visitar a la NASA, se encuentra con una persona que estaba limpiando y le dice, ¿y usted qué hace aquí? Le menciona, señor presidente, yo estoy ayudando a poner al primer hombre en la luna. Fíjense qué fuerte es esto. Poner al primer hombre en la luna. ¿Por qué poner al primer hombre en la luna? ¿Sí? ¿Acaso esta persona era un astronauta? Para nada. Pero ¿qué es lo que hacía esta persona? Esta persona, lo que hacía era entender que su trabajo, su objetivo, ¿cuál era? Su objetivo era que con base a lo poco o lo mucho que estaba haciendo, sabía que iba a estar logrando un objetivo en común. Entonces, el hecho de ponerse la camiseta, y lo pongo así como entre comillas, pues no es una cuestión de decir, ay, me gusta donde trabajo. Es saber que su trabajo es importante. Te has puesto a pensar, de verdad, te has puesto a pensar que muchas de las veces no es una cuestión de que la motivación sea en una cuestión ni siquiera salarial, más bien tiene que ver con una cuestión de una empatía, porque conocemos hacia dónde estamos llegando, ¿sí? Conocemos hacia dónde queremos ir. Y esto tiene que ver con una empatía hacia la propuesta de valor. ¿Y qué significa esa propuesta de valor? Que nosotros vamos a detectar dónde estamos parados, y cómo es que yo contribuyo, yo participo para poder lograr los objetivos. Cómo mi trabajo es importante, cómo es que es relevante. Una vez estaba con un grupo de directivos y estaban reconociendo a una persona que llevaba más de 20 años trabajando en una organización y esa persona había logrado un impacto impresionante. Y le dijeron, oye, ¿y tú por qué en este momento? How do you explain when things don't go? Ahí está. Les voy a poner un videito ahorita. Y le dicen, oye, ¿cómo es que ahorita es el momento en que tú tomas ese compromiso para poder estar, digamos, generando este resultado? ¿Por qué no antes? ¿Por qué hasta ahorita? Decían, porque nadie me había compartido qué necesitaban. Nadie me había dicho que esto era importante. Y ahí es donde nosotros tenemos la empatía y donde estamos buscando hacer el cambio importante. Vamos a ver un poquito acerca de este video en donde nos habla acerca de ese valor agregado. Vamos a verlo. As we assume, or that seem to defy all of the assumptions. For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else.
All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean, what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Nah. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. Ok, entonces, aquí ¿qué podemos ver, equipo? Podemos ver que la gente no te está comprando por lo que tú estás haciendo, sino te compra el por qué lo haces. Y en un claro ejemplo, podríamos estar pensando en lo que Blockbuster hace. ¿Sí? Nosotros podemos estar hablando de esos que, por ejemplo, ¿y qué dices con esto? Oye, tengo que ser productivo, tengo que ser rentable. Blockbuster lo vivía así. ¿Sabes qué? Tenemos que conseguir ese modelo de negocio. Entonces, todo el enfoque en dónde era, en trabajar en esa, digamos, en esa propuesta comercial de ellos. No se preguntaban en ningún momento más allá de qué hacían. Pero el problema no es eso. El problema es saber cómo lo haces. No es ofreciendo descuentos nada más, ni siendo la oferta más económica, ni mucho menos. Porque eso yo te invito a recorrer este maratón igual que con todos los demás. Le llaman a eso un océano rojo, en donde la competencia es lo prioritario. Y créeme, nunca vas a ser la opción más barata. Más bien, lo que debemos de trabajar es en un cómo, y el cómo nos debe decir trabajar más no significa ganar más. Debemos de maximizar las utilidades a partir del valor. Y el valor es algo de lo que ahorita que les comentaba de Blockbuster, cambia totalmente el panorama. Blockbuster era líder en la cuestión de entretenimiento. La empresa más grande del mundo en ese sentido. Pero ¿qué pasó con Blockbuster? Se los cuento con total certeza, porque yo trabajé en un Blockbuster. ¿Y qué les puedo decir? Que el modelo de negocios, ¿cuál era? ¿Era la renta de la película? No. Era la penalidad por no entregar la película. Entonces, todo esto tiene que ver con una concepción del valor. ¿Por qué? Porque Blockbuster veía
por el modelo de negocios. Pero si tú te pones a estar viendo o empatizando con la propuesta de valor de Blockbuster, pero ni por cerquita iba por ahí, porque la propuesta de valor de Blockbuster, si vemos su misma misión, era generar noches Blockbuster. Y una noche Blockbuster, ¿cómo te imaginarías que es una noche Blockbuster? Para aquellos que les tocó, pues recordemos que tú ibas, buscabas esa película favorita, comprabas la nieve, comprábamos las palomitas, lo que quiera que estuvieras buscando, y te dedicabas a estar con tu familia disfrutando de una buena película. Y eso es la propuesta que tenía Blockbuster. Pero digamos, la propuesta del modelo comercial estaba completamente desatinada con la propuesta de valor del cliente. Y cuando te das cuenta de que el cliente no es leal a las organizaciones ni a las marcas, sino es leal a la propuesta de valor que se tiene, ahí es donde te das cuenta que si tú te enfocas y te diriges a través de la propuesta de valor, la tienes todas de ganar. Porque lo que tú vas a hacer es cuidar esa propuesta de valor, es cuidar todo el entorno que eso conlleva para poderle brindar al cliente lo que necesita, cuando lo necesita, en la cantidad necesaria. Y cuando tú haces esto, equipo, no va a haber competencia, porque estás en el océano azul. Estás en un océano en donde realmente estás enfocado en entregar lo que al cliente le interesa. Pues, ¿qué fue lo que hizo Netflix? Hizo eso. Netflix, ¿qué agarra y dice? Netflix dice, oye, a mí me interesa el poder estar detectando, ¿verdad? Esas oportunidades del cliente, y lo estoy viendo que lo puedo hacer a través de un streaming, ¿no? En donde ya no van a estar necesitando, por ejemplo, rentar películas. Aquí lo vas a tener todo en su momento. Y eso entonces te hace darte cuenta que cuando tú empatizas y detectas la propuesta de valor, el cliente se va a ir. Netflix, una empresa que nadie le interesaba, ahora era la más grande. ¿No te interesante? Ahorita hasta hay una temporada y una serie del último Blockbuster, ¿no? O sea, qué manera tan sarcástica de un film, ¿no? ¿No? Una trágica comedia por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo aquí? Que el cliente siempre va a seguir a los que cuiden el valor. Starbucks no vende café. Es más, que no te hagas, yo creo que tal vez tú eres uno de ellos, o tú uno de ellas, que cuando llegas con tu café Starbucks y alguien te dice, oye, ¿pero por qué te compras Starbucks? No, pues está rico. Claro, pero hay muchos más ricos. Mejor di, pues porque lo puedo comprar, ¿no? Entonces, la propuesta de Starbucks es la exclusividad, es la experiencia de comprártelo. Por supuesto, es entrar en un Starbucks y que, o sea, disfrutas el proceso. No es el café específicamente, porque hay muchos lados. Tú puedes ir a una tienda de conveniencia y tener un buen café. Puede ser, ¿eh? No me empiecen a aventar jitomatazos por eso, pero a lo que voy es que eso tiene que ver con la experiencia. Los parques, ¿no? De diversiones, todo tiene que ver con una experiencia. Hasta la fila puede ser una experiencia, ¿no? Pero todo tiene que ir encaminado a la propuesta de valor. La ropa que tú usas, tal vez te gusta una marca, pero ¿por qué te gusta? ¿Te gusta porque es cómoda, porque tiene calidad, porque te hace ver bien? ¿Por qué la compras? Yo te aseguro que aunque me digas que amas esa marca, el día de mañana, si ya no te brinda eso, ya no la vas a comprar. Y eso, ¿saben dónde pasa mucho? En los restaurantes. El restaurante le empieza a ir muy bien, porque hay buena comida, hay buen servicio, lo que tú quieras. Y luego le dicen, ok, voy a empezar a reducir costos. Pues sí, pero empiezan a reducir costos para, según ellos, empezar a crecer como organización, y ¿saben lo que matan? Matan la propuesta de valor. Entonces ya no tienes el mismo servicio, la misma atención, y por eso mismo son de las industrias en donde hay más rápida rotación, y no rotación me refiero al empleado, sino a la empresa. ¿Por qué? Porque traicionas al cliente, traicionas al
lo más sencillo que debes de hacer, equipo? Lo primero es detectar la propuesta de valor. ¿Por qué te compran? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué existes? Y no es por lo que tú quieras, es por lo que el cliente está buscando. Porque lo que vamos a empezar a detectar es que la solución, para empezar a hablar de mejora continua, tiene que ver con cómo nosotros vamos a proteger las utilidades de la organización y vamos a reducir los costos. Pero no solamente hablemos de costos, hablemos de desperdicios. Y los desperdicios son todos los costos malos. Hay costos buenos. ¿Cuáles son los costos buenos, Santiago? Todo lo que te genera satisfacción. En el restaurante, ¿qué es un costo bueno? Pues el servicio, invertirle a la calidad de los productos. En su industria, ¿cuál es? Pues la duración, por ejemplo, del producto, por ejemplo, los mismos colores, si es que están haciendo un tema de pinturas, o sea, la durabilidad, etcétera, etcétera. Todo eso es valor. Si tú detectas aquello por lo que te compran, pues todos esos valores, más invierte más dinero. Pero, ¿qué es lo que tienes que eliminar? Pues las tonterías que pasan tras bambalinas, ¿no? Me acuerdo de esta película que se llama Matrix, ¿verdad? En donde le ponen al personaje principal 2 pastillas, una roja, una azul, y le dice, en una de ellas vas a estar en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Que donde vas a pensar que todo es maravilloso, ¿ah? Qué bendita la ignorancia. ¿Por qué? Porque ignoras los desperdicios. Simplemente pensamos que así es el trabajo, ¿no? Y que cada día, pues, cuesta un poquito más de trabajo lograr el resultado. Pues sí, pero la otra te invitan a ver el mundo real. Y el mundo real está lleno de ineficiencias, grandes desperdicios, que luego hasta los presupuestamos. Una vez como casi me da un paro cardíaco viendo una empresa que me dice, bueno, Santiago, pero le vamos a meter un 20% más. Digo, ¿pero por qué le vas a meter un 20% más? Pues porque a veces nos equivocamos. Digo, bueno, pues mejor métele el 50%, ¿no? Si para decir que somos malos, pues mejor mételo, ¿no? Y entonces, todo esto, equipo, va a buscar reducir los desperdicios. Y te tengo la mejor noticia del mundo. No necesitas a nadie para empezar a hacerlo. Es ser conscientes, es trabajarlo con el equipo. Y esto lo que buscas es un proceso Lean. ¿Qué es un proceso Lean? Es un proceso esbelto. Un proceso esbelto significa que no le falta ni le sobra. Tiene lo necesario. Porque fíjate en estos dos puntos. Ve la salida es el mismo. Llámese producto, llámese información, llámese lo que quiera. La salida es la misma. Pero en el tradicional, claramente habla de la frase que muchas veces decimos, bueno, lo logramos, pues, lo sacamos, ¿no? Al fin salió, pues sí, pero ¿a qué costo? Y en el otro proceso, pues obviamente eliminamos esos desperdicios. ¿Como cuáles son los desperdicios que podemos estar teniendo, Santiago? Tiempos de espera, tiempos muertos, defectos, que ahí estamos simplemente diciendo, bueno, pues esto se generó merma, ¿no? Movimientos internos, por ejemplo, vas por información, regresas, vienes, vas, son movimientos. Transporte, oigan, ¿saben qué? Que se nos olvidó traernos este ingrediente, pues pídelo por paquetería express, ya ni modo. ¿Y quién lo absorbe? ¿Lo absorbes tú? Ajá. Esos son ineficiencias. El talento no utilizado, el no aprovechar las habilidades del equipo, sobreproducción es tener de más, ¿sí? Inventarios, el sobreprocesamiento es el retrabajo. Me acuerdo una vez que estaba en una organización y seguramente empatizarán con esto porque pasa mucho. Esta organización, similar a la de ustedes en el sentido de que hacen un tema de colores, ¿no? Para la industria, sobre todo pinturas automotrices. Me decían, Santiago, es que aquí no hay desperdicio en esto. Y yo, pero ¿por qué no? Pues porque si no le metes más a la mezcla y le vuelves a cambiar. Y le digo, a ver. Me estás diciendo que no hay desperdicio, porque luego tienes que meterle más químicos para compensar los otros, y luego se te vuelve una bola de nieve eso. Dije, eso no es sobreprocesamiento. Eso no es que primero mejor hacemos la receta, lo hacemos bien, hacemos el microajuste, queda, en vez de tratar de hacerlo ahí se va. Dice, es que Santiago, eso antes no lo teníamos. No teníamos este problema. Pero ¿por qué no tenías este problema? Porque, no, es que don Panchito tenía 25 años aquí, era experto. Pues bueno, si tu organización la estás basando en una sola persona, estamos perdidos. Todo lo tienes que estandarizar, todo tienes que tener buenas prácticas. Pero el problema es que luego decimos que no tenemos tiempo. Es que no tengo tiempo de hacer eso.
Yo me imagino una carreta con llantas cuadradas, en donde la gente lo está empujando y alguien le dice, oye, pero podríamos meterle unas llantas de... Shh, no, no te preocupes, no tenemos tiempo para esto. Estamos ocupados, necesitamos seguir. Ese equipo, darnos cuenta que tenemos que asentar las bases. Y el mismo Toyota, hace un mes estuve en Japón, en Toyota, y algo muy interesante, como decían Santiago, la mejora continua es el cambio constante y estable. ¿Qué significa esto? Que también podemos estar tranquilos, porque el crecimiento no es así. El crecimiento es estable, subes y luego estabilizas, subes, estabilizas, generas procesos. Entonces hay que cuidar eso, porque lo más caro es que el cliente se dé cuenta. Lo caro es que la empresa corrija los problemas, y lo menos caro es la prevención. Hay que empujar y hay que empatizar con la prevención. Y para esto hay que tener un enfoque al valor. Y equipo, yo no te vengo a saturar de mil y un cosas, mil y un tips y cosas adicionales. Lo quiero hacer bien concreto. Si te tienes que llevar algo el día de hoy, primeramente cuestiónate cuál es el valor que tiene la organización. Ve los procesos. Detecta en dónde están teniendo el desperdicio. Y eso no necesitas un consultor y mil y un cosas. Tu misma gente, ¿cuánto tiempo tiene ahí? Platica con ellos, platica con ellas, ve los procesos y empodéralos para que podamos empezar a trabajar en los procesos de una forma distinta, de una manera innovadora. Y acuérdate, la mejora continua no son las grandes transformaciones. La mejora continua habla de cómo impulsas una gran cantidad de pequeñas mejoras trabajadas con el equipo y que así constantemente y de manera iterativa empieces a generar logros, metas, ¿sí? Y eso va a estimular todo tu proceso. Recuerda nada más algo, la empresa grande no vence a la chica, sino la rápida a la lenta. ¿Qué tan rápido nosotros nos vamos a empezar a detectar las oportunidades? ¿Qué tan rápido vamos a empezar a trabajar junto con tu equipo para vencer y romper ese status quo y esa forma en que nosotros podamos llevarlo a una forma de aplicación, de éxitos, de pequeñas ganancias? Recuerda algo muy importante, una cultura poderosa gana cada batalla. Apóyate en tu equipo, son los que más saben. Y siempre es una constante en donde ellos deben de entender que no solamente deben de ponerse a pensar en qué hacen, no qué hace el departamento, no qué hace la división, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Y cómo podemos trabajarlo en conjunto para lograr grandes resultados? Equipo, muchísimas gracias por este espacio. Nuevamente, presidente Marcelo, Flor, equipo de ANAFAPIT, muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues quedo aquí a la espera de si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Excelente presentación y creo que la frase que comentaste casi al final es totalmente cierta. La industria que gana o la empresa que gana no es la más grande, sino la más rápida, la que más fácilmente puede cumplir con la expectativa del cliente. Y eso, yo tengo 33 años en esta industria de recubrimientos, de esos, pues toda mi vida entre DuPont, Axalta, y sí lo he visto que hay muchas empresas que han logrado desarrollar metodologías o procesos que son mucho más ágiles que los que tenemos, sobre todo luego en empresas grandes, muy burocráticas, complejas, y pues sí, se llevan las cuentas cuando tienen implementado esa visión. Pues dejamos abierto el chat para que nos hagan preguntas. Flor, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Claro, hay aquí unas preguntas. Gracias, Santiago. Aquí nos preguntan, ¿cómo ser más productivo en un ambiente tan cambiante? Interesante. Yo creo que el tema de ser disruptivos en un tema cambiante tiene que ver con, primeramente, encontrar las pequeñas cosas que empezamos a detectar en el mercado que son importantes. No empieces a pensar en grande y el gran proceso y el gran cambio y demás. Toma algo pequeño, prototípalo. Eric Rice en su libro Lean Startup lo menciona muy bien. Esto lo que tenemos que hacer es tomar ideas, detectar una necesidad. Luego, ponemos manos a la obra con algo pequeño.
porque acuérdense de algo interesante, y esto de verdad lo quiero marcar mucho. El problema, muchas veces, hasta de los entornos motivacionales, es que vemos las historias de éxito, pero no vemos las historias de fracaso. Y cuando crecemos es en el fracaso. Entonces hay una frase bien bonita que me gusta, que dice, no te preocupes de fracasar, porque yo voy a estar ahí. ¿Y eso qué significa? Equipo, lo importante es probar. Y probar significa que puedes fracasar, ¿eh? Y no pasa nada. Pero hay que fracasar rápido y barato, ¿sí? Para que eso nos pueda permitir generar otras estrategias y lo vamos probando y probando y probando. Yo le decía a mi equipo, por ejemplo, decía, equipo, es que el día de hoy puedes llegar a ofrecerle un producto de valor a cualquier persona. Es más, a ese grupo de personas hoy mismo le podemos vender. ¿Cómo, Santiago? Le dije, pues les puedo preguntar qué necesitan. Entonces pregunto y lo que más necesiten todos, pues hago un pilotito, hago un prototipo y con eso empiezo a mostrarlo y empiezo a entender sus necesidades. Y les pregunto, ¿cómo lo viste? ¿Qué le cambio? ¿Qué le muevo? Y entonces mañana vengo con algo mejor, con algo mejor, con algo mejor. Entonces yo creo que esa es la actitud. El entorno cambiante es una maravilla, porque los lentos se van a quedar atrás, ¿sí? Pero si tú con astucia empiezas a detectarlo y generas ese ciclo, olvídate, no va a haber nadie que te alcance. Muchas gracias, Santiago. Aquí hay otra que dice, ¿cada cuándo es recomendable ahora revisar las planificaciones de las empresas considerando que el entorno es más dinámico que antes? Hombre, me salieron puros alumnos muy estratégicos, ¿eh? Porque esa pregunta también es muy buena. Les puedo decir lo siguiente. Anteriormente, cuando hablabas de la misión y visión de la empresa, que acuérdense que la misión es la propuesta de valor, la visión es cómo la vas a obtener en cierto tiempo. Anteriormente hablaban de 10 años. Yo me acuerdo en su momento, decían, no, es que la visión es a 10 años. Luego se popularizó mucho que a 5 años. Y ahorita lo que vemos es que las visiones están acortándose de 3 a 1 año, porque saben que el cliente lo tienen que empezar a escuchar. Entonces, yo lo que siempre digo es, al menos independientemente a los cuántos años esté tu visión, no te voy a pedir que la cambies mañana, pero al menos yo creería una reunión integral, presencial con todos, al menos cada 6 meses. Y yo reviso, por ejemplo, con mi equipo cada mes cómo van las tendencias, los indicadores, y cada 3 meses lo que reviso con ellos es si algo se ha movido. Entonces, yo creo que entre más activos estemos, tampoco estés paranoico o paranoica, ¿eh? No es que cada día tengas que estar diciendo, ay, esto es todavía, no. Pero creo que con esa secuencia te puede servir muy bien. Y acuérdate, lo más importante de todo, escucha a tu cliente y escucha a tu gente. De acuerdo, aquí tenemos, ¿cuál es la manera más sencilla de detectar las áreas de oportunidad para una mejora continua en un equipo de trabajo, para que su productividad se pueda potencializar? Te pone 3 signos de interrogación. Bueno, esa parte es algo muy interesante. Primeramente, cuando nosotros empezamos a ver las áreas de oportunidad, hay un gran libro que es de Edward de Bono, fue un psicólogo, fue uno de los padres del pensamiento paralelo, que habla de los sombreros pensadores, ¿sí? El sombrero pensador, y no es algo de Harry Potter ni nada así, ¿eh? El sombrero pensador es un sombrero que te hace pensar fuera de la caja. ¿Y eso qué significa? Que si yo me pongo el sombrero rojo, por ejemplo, va a ser todo emocional. Yo tengo que empezar a pensar en todo lo emocional que hay en la decisión y voy a tomar todos mis argumentos. Luego me voy a poner el sombrero amarillo y el sombrero amarillo me va a poner a pensar en todo lo que es económico. El blanco, todo lo que haya hechos. Y de verdad es sorprendente, equipo, porque aparte de divertido, es como si fueras otra persona, hasta juego, pero de verdad cambias. Entonces, ¿yo qué es lo que hago con el equipo? Yo les digo, te vas a poner el sombrero de los tiempos de espera. Vas a ir y vas a detectar todos los tiempos de espera que puedas tener. Y entonces van, y equipo, es impresionante cuántas ideas tienen. Porque esa es una gran pregunta en la que se mencionó. Porque la realidad es que tú no puedes llegar y decir, a ver, empújalo, pues detecta las áreas de oportunidad. Así, pues, ¿con qué empiezo? Agarra los 7 desperdicios. Ponle 1. Y se le llama Gemba, ir al lugar de los hechos. Y empieza a detectar con eso. Como si vieras una película y dices, ahora vas a enfocarte en los argumentos, ahora te vas a enfocar en, no sé, en las vestimentas, y ahora te vas a enfocar en esto y en esto. Y créeme que vas a lograr una gran, digamos, o vas a obtener bastantes
bastantes oportunidades de mejora. Ujú. Ahí estoy viendo nada más que mencionaban qué hábitos se deben de implementar para que las empresas sean más productivas, además de la puntualidad. Yo creo que el trabajo en equipo es importantísimo. El trabajo en equipo para mí se me hace algo maravilloso. Yo cuando mi equipo mismo les digo, oigan, hay que empezar a trabajar en todo este ecosistema, digo, hay que haber congruencias. Si estamos hablando de mejora continua, tenemos que hacer mejora continua. Pues primero trabajemos en equipo. Y es, júntense y hagamos equipos multidisciplinarios, obtengan resultados, obtengan una solución. Y no se preocupen que pueda salir o no pueda salir, pero inténtenlo juntos. Yo creo que eso es algo muy importante. Gracias, Santiago. Y por último, dice, ¿qué método es más efectivo implementar para generar eficiencias en las organizaciones? Yo creería que es un tema del pensamiento esbelto. Eso es muy, muy efectivo. ¿Y qué significa esto? Que yo voy a empezar a ir, detecto los desperdicios, pero hay un concepto muy interesante que es con lo que me gustaría dejarlos. Se le llama el cuello de botella. El cuello de botella es el punto en donde nosotros tenemos la mayor obstrucción. En ese momento, si tú lo liberas, todo fluye como tal. Entonces, el cuello de botella está destinado por una cuestión de la obstrucción del valor. Si tú tienes una organización que tiene 1000 cosas, 1000 procesos, no te agobies. Empieza con ese proceso que ves que es el impedimento de que avance el valor. Trabájalo ahí, o, púlelo y mejoralo. Tal vez se te libere el cuello de botella, pero ¿qué crees que va a pasar? Va a haber otro cuello de botella y así vas a empezar a liberar el sistema. Es algo muy interesante con lo que pueden empezar. Pues muchas gracias, Santiago, presidente. Santiago, nuevamente te agradezco muchísimo el tiempo que nos estás dedicando. Evidentemente, si alguien está interesado en seguir la plática con Santiago, nosotros con todo gusto proporcionamos los datos de Santiago para que ya haya una comunicación directa con él. Y realmente, repito, como lo presentamos al inicio de esta presentación, valga la redundancia, perdón, el currículum que trae Santiago realmente lo valida para poder apoyar a las empresas en este tipo de conceptos que hoy por hoy y sobre todo esta nueva situación de mercado en la que hay gran cantidad de empresas nuevas, sobre todo en la parte norte del país, que se están abriendo, la demanda de mano de obra está cada vez más agresiva. Entonces, esto está haciendo que conseguir personal se vuelva más complicado y más caro. Entonces, lo que las empresas van a tener que hacer son dos cosas: buscar ser más eficientes en sus procesos a través de todas estas metodologías, y la otra es también entender dónde están las oportunidades de simplificación y de automatización. Entonces, son dos puntos que definitivamente se van a tener que poner sobre la mesa en las revisiones estratégicas de todas las empresas, porque esto, pese al gobierno que tenemos, y perdón por el comentario político, pese al gobierno que tenemos en este país, ha sido impresionante cómo ha habido ese crecimiento, y creo que todos nosotros lo hemos visto en el mercado de recubrimientos, cómo el mercado en los últimos 2 años regresó y está en franco crecimiento la demanda en todos los rubros. Probablemente construcción todavía sea algo que está retomando de una manera mucho más lenta, pero en la parte automotriz, en la parte industrial, ese crecimiento y esa venida de nuevas empresas es una realidad que en todos los estados del norte del país, sobre todo, y del centro, se está viendo y cada vez con mayor agresividad. Entonces, los dejo con esos 2 puntos. Santiago, mil gracias. Y Flor, ¿cuándo tenemos la siguiente diálogo ANAFAPIT? Nos vemos el próximo jueves con la plática de Nafinsa. Van a exponer cómo funcionan los créditos para las pymes, cómo funcionan los créditos, principalmente pymes y obviamente también para corporativos, pero sí vamos a atacar lo que es el sector pymes. Excelente. De acuerdo, pues mil gracias y que tengan todos muy buena tarde. Gracias. Gracias. Te dejé un recadito, Santiago, para que me contestes. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego, Bye. gracias. Santiago, gracias. Hola, Santiago.